Finlandia, que en un tiempo fue próspera y ejemplo de muchos países, hoy en día enfrenta una situación complicada. Es un caos económico y es que dejándose llevar por el fervor de pertenecer a la OTAN, atacó a Rusia con sanciones y otros movimientos poco estratégicos. Hoy las consecuencias son nefastas para su economía. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Amenaza a las regiones orientales de Finlandia, donde los ecos de un comercio vibrante con Rusia se han apagado para siempre. La prosperidad de antaño se convierte ahora en un recuerdo difuso, dejando tras de sí un horizonte incierto y plagado de dudas sobre el porvenir económico. Inmensas construcciones que alguna vez prometieron almacenar productos que jamás llegaron, hoy permanecen como testigos mudos de un desarrollo interrumpido. La economía finlandesa, antaño fortalecida por un intercambio comercial próspero, se desplomó con la brutal caída de las exportaciones, que descendieron un 30% bajo el yugo de las sanciones internacionales. La frontera con Rusia se convirtió en una barrera infranqueable en 2023, y con ella la última esperanza para cientos de empresas finlandesas. El fin del tránsito hacia San Petersburgo no solo marcó el cierre de rutas, sino también el colapso de una era comercial clave en la historia del país. Cafeterías, pequeños negocios y hoteles, otrora llenos de vida y risas, hoy permanecen vacíos, casi fantasmas en una ciudad sin visitantes. Las puertas que se abrían a diario con ilusiones de prosperidad ahora permanecen cerradas, reflejando no solo pérdidas materiales, sino también un golpe profundo al espíritu colectivo. Atrapado en una espiral de austeridad, Finlandia busca desesperadamente adaptarse a una crisis que se siente imparable. Ante la caída abrupta de los ingresos y el cierre masivo de empresas, el gobierno ha decidido implementar medidas drásticas, reducir las pensiones y recortar el gasto público en más de 2.000 millones de euros. Las esperanzas de reanimar la economía parecen desvanecerse mientras los indicadores económicos se tiñen de rojo. No solo el PIB cae, sino que Finlandia se adentra en una recesión sin un final claro a la vista. El Danske Bank advierte que las expectativas de recuperación se ven cada vez más lejanas y pesimistas. El Danske Bank ha pronosticado una contracción del 0,4% del PIB para este año, agravando aún más la incertidumbre. Si bien las condiciones económicas no cambiaron de manera brusca, la tendencia negativa ha obligado a los expertos a ajustar sus previsiones a la baja. Inicialmente se esperaba que el crecimiento económico para 2023 alcanzara un modesto 0,3%, pero la realidad fue menos benévola. El último trimestre del año trajo consigo un desempeño inferior a lo proyectado, empañando aún más el panorama económico de Finlandia. Muy bien, Margarita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta nota? Gracias, Irene, muy bien. Viendo el panorama de Finlandia, ¿viste? Bueno, reza un viejo refrán que el buen vecino cerca te tiene y lejos te guarda. Y creo que eso viene como anillo al dedo para describir el conflicto que tiene Finlandia con Rusia. El tema es, Ivette, que el presidente finés, Alexander Stubb, que ahora enfrenta una adversa situación económica donde ha tenido incluso que recortar los pronósticos de crecimiento económico de Finlandia para 2025 y tomar medidas realmente severas. Bueno, pues ¿a qué se ha dedicado él en los últimos tiempos? A difundir por diversos escenarios internacionales críticas contra Moscú, especialmente en el contexto del conflicto que se desarrolla con Ucrania. En una reciente declaración, afirmó que Finlandia está comprometida con la seguridad y la estabilidad de la región. Acuérdate que Finlandia es país miembro de la OTAN, además pertenece a la Unión Europea. Bueno, y que las acciones de Rusia son inaceptables. Bueno, así, con esa soberbia, así califican y critican a Moscú. Además, resaltó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar las amenazas. Por supuesto, está hablando de Rusia.
amenazas de Rusia, aludiendo a Moscú, y ha subrayado que Finlandia seguirá apoyando a Ucrania en su lucha por su soberanía. Es el discurso que ya tú conoces, que se viene repitiendo y repitiendo por parte de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea y todo ese conglomerado que apoya a Zelensky. Y bueno, Ivette, esa es la razón por la que el premier finés ha prestado a su país para que la OTAN emplace allí nada menos que un centro de mando de sus tropas terrestres. Mira qué peligro. Es decir, Finlandia es un satélite de la OTAN, de eso que no quepa duda, que no ha vacilado un solo segundo para abrir sus puertas al emplazamiento de un cuartel general de las tropas terrestres de la Alianza Atlántica. Sí, un hecho que ya es firme porque lo confirmó el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que celebró como si fuera cosa, no sé, de juego o algo que había que festejar, el que Finlandia haya permitido acoger a un nuevo grupo de combate para que, según él, contener cualquier agresión y un nuevo cuartel de las tropas terrestres de la OTAN. Y esto se veía venir, Ivette. Se veía venir porque fíjate que ya con anterioridad el ministro de Defensa de Finlandia había informado que se propuso instalar un centro de mando de tropas terrestres allí en el país, en la ciudad de Mikkeli, que se encuentra cerca de la frontera con Rusia. Por eso yo veo que ahí es donde está el mayor peligro. Según el canal de televisión finés MTV, esa propuesta ya fue aprobada y un cuartel general de las tropas terrestres de la OTAN se va a situar en Mikkeli. Ya no hay marcha atrás. Cabe recordar que Finlandia se unió a la Alianza Atlántica el 4 de abril del año pasado, junto con Suecia, no sé si te acordás, sí, y claro. que en esa ocasión el presidente Putin dijo que el ingreso de estos países en la OTAN no tenía sentido desde el punto de vista de la garantía de sus intereses nacionales, pues cerca de sus fronteras aparecerían tropas y sistemas de misiles de Rusia. Entonces, por supuesto que Moscú, al ver que se desarrolla una actividad tan creciente y sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras, pues lanzó su advertencia, como es correcto. Y la OTAN ahora se escuda diciendo que esta base en Finlandia es por la contención de la agresión rusa. Y eso que el Kremlin ha declarado en numerosas oportunidades, que Rusia no amenaza a nadie, pero bueno, del mismo modo ha advertido que no va a dejar pasar inadvertidas las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses nacionales. Así que por ahí es por donde vienen las cosas. ¿Qué te parece este panorama? Así es, Margarita, y es que en este sentido, el mensaje para Rusia, pues es que ellos son un miembro de pleno derecho de la OTAN y que obviamente el papel de la OTAN es un papel muy fuerte en la defensa de Finlandia. La frontera con Rusia, Margarita, es de 1.340 kilómetros. No es despreciable la distancia, así que definitivamente colocar una base de la OTAN en esos territorios, pues representa un acto de agresión. Recordemos, Margarita, que Finlandia nunca fue un país militarmente alineado, sino que era más bien, ¿cómo se llama esto? Imparcial, Neutral. no, neutral, gracias. Neutral en estos puntos. De un momento a otro, ellos expresaron su interés, pues, de una manera casi que como si se tratara de el acceso al gran club, de entrar a una membresía, pues, única. Hicieron todo el esfuerzo para que la OTAN los reconociera como miembros y lo lograron el año pasado. Pero esto, como tú bien lo dices, Margarita, ha sido el tema de la narrativa de siempre, ¿no? Estamos hablando de que Putin intenta desestabilizar a Finlandia. Ese ha sido siempre el discurso de Stubb, que pues ya lo sabemos, se comportan como
no sé, ya es una cosa, es un discurso recurrente y hasta estúpido, perdón que lo diga así, porque lo dicen de una manera y ellos se lo creen, además, pero no hacen nada con otros países, ¿no? Que sí son expansionistas y que sí son invasores y todo esto, incluso con Estados Unidos, pero bueno, eso ya es el comportamiento natural. Lo triste, Margarita, es que esto se está convirtiendo en un problema que se le está saliendo de las manos en la medida que está entrando en un factor que veo como ocurrió con Francia, Margarita. Ellos se jactan de estar en la OTAN, de darle la participación militar, ¿no? De irse contra Rusia, pero al interior de su país vuelve y pasa lo mismo en el que quedan a la deriva su población. Finlandia se había destacado siempre, Margarita, de ser uno de los países ricos con resultados educativos, pues el énfasis de la educación en Finlandia era un ejemplo a nivel mundial. Hoy en día todo eso está revaluado. Las últimas pruebas que sacaron, las pruebas PISA, por ejemplo, fueron desastrosas en Finlandia. Y causa curiosidad como un país que se jactaba de esa evolución, de ese sentido de la educación, se retrocede y comportarse como bárbaros en un juego de guerra contra un país que nada le están haciendo. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Veamos. Muy bien, Ibe. Esperanzas de reanimar la economía parecen desvanecerse mientras los indicadores económicos se tiñen de rojo. No solo el PIB cae, sino que Finlandia se adentra en una recesión sin un final claro a la vista. El Danske Bank advierte que las expectativas de recuperación se ven cada vez más lejanas y pesimistas. El Danske Bank ha pronosticado una contracción del 0,4% del PIB para este año, agravando aún más la incertidumbre. Si bien las condiciones económicas no cambiaron de manera brusca, la tendencia negativa ha obligado a los expertos a ajustar sus previsiones a la baja. Inicialmente se esperaba que el crecimiento económico para 2023 alcanzara un modesto 0,3%, pero la realidad fue menos benévola. El último trimestre del año trajo consigo un desempeño inferior a lo proyectado, empañando aún más el panorama económico de Finlandia. Un frenazo brutal detiene en seco cualquier atisbo de recuperación en Finlandia, hundiendo al país en un escenario económico cada vez más oscuro. Las previsiones optimistas que alimentaron el comienzo del año se disolvieron tras un último trimestre marcado por números en rojo y un crecimiento que se ha vuelto inalcanzable. Las estadísticas financieras, lejos de ser un alivio, han intensificado la incertidumbre y reducido las esperanzas de controlar la inflación. Cada vez más familias en Finlandia viven con la cautela de quien teme que el túnel no tenga fin. La economía y los hogares avanzan con pies de plomo ante un porvenir que no ofrece garantías. La sombra de las sanciones contra Rusia continúan proyectándose sobre la economía finlandesa, desdibujando cualquier señal de estabilidad. Jyri Häkämies, director general de EK, la Confederación de las Industrias Finlandesas, ha sido claro: el panorama está lejos de mejorar. Para Häkämies, los estragos del conflicto han sido devastadores, golpeando tanto a pequeñas empresas como a la economía nacional en su conjunto. Antes de la guerra, el comercio con Rusia representaba el 5% del PIB finlandés. Ahora, las importaciones han disminuido un 85% y las exportaciones un 70%. Con Ucrania aún en llamas, la posibilidad de retomar la normalidad se desvanece. Lo que alguna vez pareció una situación temporal ahora toma la forma de una nueva era marcada por la incertidumbre. El director de la Cámara de Comercio de Finlandia ya anticipaba esta situación desde el inicio del conflicto. No habrá regreso a la normalidad. Debemos acostumbrarnos a un nuevo telón de acero entre Rusia y Europa. Pues Margarita, en este sentido hay un análisis interesante que hace el economista de España. Ningún medio de otra línea, ¿no? Un medio hegemónico tradicional
donde dice que precisamente Europa en general no tiene un buen proceso, ¿cierto? Pero Finlandia se ha convertido en la peor bolsa de Europa. En este sentido, pues imagínate, el peor índice con fuertes caídas de todas sus empresas. Ni siquiera las firmas tecnológicas como Nokia y otras están salvándose de esa situación. Se ha visto atrapada, ellos dicen, se ha visto atrapada en una tormenta perfecta dentro de una de las situaciones más llamativas en toda la región. Ya habían tenido un problema hace un tiempo y ahorita vuelve y pasa precisamente por esa necesidad de estar metiéndose en conflictos que no los han llamado. Recordemos, Margarita, que pertenecer a la OTAN implica entrar a dar parte, creo que es el 2% de su PIB. Es una cuota que tienen que pagar, ellos no están gratis. Y tienen que invertir y tienen que ceñirse a los lineamientos que les da la OTAN. Entonces, para Finlandia no es fácil y en lugar de estar preocupándose por su economía, se preocupan porque el señor Putin los puede invadir. Por Dios, esto es totalmente absurdo, fuera de todo sentido. Sí, la verdad que eso establece un contraste muy fuerte entre la grave crisis que están afrontando allí y el paso que han dado que pone en peligro a la ciudadanía de ese país. También hay que decir, Ivette, que la cercanía geográfica, en lugar de favorecer, está complicando más la relación entre Finlandia y Rusia, porque fíjate que ya tú habías mencionado el tema de lo de la frontera entre ambos países es la más larga de toda la Unión Europea, tiene una extensión de aproximadamente 1.340 kilómetros y se extiende de norte a sur, así, larguísima. Bueno, ha sido motivo de incidentes muy repetidos y de migraciones ilegales. Y esa línea divisoria está mayoritariamente delimitada por cercas de madera ligera, diseñadas hace un tiempo para evitar que el ganado cruce hacia el país vecino. Y por eso el año pasado Finlandia comenzó a construir una valla de 200 kilómetros en un tramo de su frontera con Rusia. Pero ¿para qué? Bueno, a fin de aumentar, según ellos, la seguridad fronteriza y evitar el ingreso de migrantes rusos. Según ellos señalan que los migrantes rusos eran oleadas las que llegaban. Pero bueno, no conforme con todo ello, Finlandia decidió ahora levantar un muro, y ver, como el muro de la frontera de México con Estados Unidos, casi. Bueno, un muro, y la Guardia Fronteriza explicó que es una pared erigida en el sudeste, la zona más densa y boscosa de la frontera, que va a ser de metal y va a tener 3 metros de altura y va a estar rematada en la parte superior por alambre de púa. Entonces, ya te puedes imaginar, eso es para que todo el que pase por ahí quede enganchado. Y pensar que en la segunda mitad del siglo XIX, Finlandia, o sea, ese país nórdico, se convirtió en gran parte del Ducado de Finlandia, que estaba bajo el control de Rusia. Mira qué ironía de la vida, diversificando su economía con la industrialización, especialmente en el campo de la producción de papel y cartón, donde ellos son una fortaleza. Pero ¿qué pasó después? Bueno, después de la guerra, Finlandia se centró en el desarrollo de una economía planificada socialista, con una fuerte presencia del Estado en los principales sectores económicos. Y esa política continuó durante la década de 1950, los principios de 1960, pero después se abandonó gradualmente a partir de la década de 1970, cuando el país adoptó una economía más orientada al mercado. O sea, se convirtieron en una economía de mercado. Y la economía finlandesa, ya sabemos que se basa en la combinación de industrias tradicionales con tecnologías avanzadas, especialmente en el campo de las comunicaciones y la electrónica, de servicios financieros con bancos y seguros, también en la creciente demanda de servicios profesionales, de salud, la fabricación de papel y cartón, como yo te decía, y la producción de acero, productos químicos y el turismo, porque siempre se oye hablar de que
especialmente durante el invierno, cuando se celebra el Festival de la Luz y el Festival del Hielo, pues han sido grandes contribuyentes al Producto Interno Bruto de Finlandia. Pero yo no sé quién va a querer ir ahora a desplazarse en el hielo allí con un cuartel de la OTAN metido ahí, que es un peligro tremendo. Pero bueno, también ellos tienen energía eólica, hidroeléctrica, reserva mineral de hierro y están impulsando el desarrollo de la industria minera. Así que lástima que estén enemistados con Rusia, pero bueno, el asunto es compromiso con la OTAN y con la Unión Europea, obviamente, como ha señalado el propio premier finés Alexander Stubb. Si tienen tanto compromiso, bueno, ahora que los ayuden, a ver si los ayudan a salir de la severa crisis económica por la que están atravesando. Veamos el otro video. Así es, vamos con el último segmento. Bien. Atrapada sin querer en esta nueva división geopolítica, se enfrenta a una tragedia para la que nunca estuvo preparada. El impacto de la crisis ha perforado todos los ámbitos del país, desde la industria hasta los espacios más simbólicos de la cultura finlandesa. Incluso el zoológico local, hogar de los queridos pandas Lumi y Piri, ha sido arrastrado por la ola de recortes. Para noviembre, los 2 pandas serán enviados de vuelta a China, apenas 8 años después de su llegada. La razón, la institución no puede costear los 1.5 millones de euros anuales necesarios para mantenerlos. Su partida anticipada refleja la magnitud de la crisis, donde ni siquiera los símbolos más entrañables han logrado escapar del ajuste económico. De un acuerdo que alguna vez se celebró como una promesa de estabilidad, hoy queda poco más que la evidencia de una economía al borde del colapso. Los números cuentan una historia amarga, reflejando un panorama desalentador que nadie quiso anticipar. La última jugada del Ministerio de Finanzas ha sido recortar las proyecciones de crecimiento del PIB a un negativo 0,2% para este año, ajustando a la baja incluso las expectativas de recuperación para 2025. Cada indicador económico revela una narrativa de ansiedad creciente. El crecimiento sostenido se ha vuelto una quimera y la incertidumbre económica cala hondo en la vida cotidiana de los finlandeses, alimentando el descontento social. Las decisiones geopolíticas tomadas con un ojo puesto en el este han desatado un caos impredecible. La dependencia de Europa hacia los dictados estadounidenses ha resultado en un torbellino de consecuencias que hoy pesan más que nunca sobre la región. Aceptar sin objeciones las posturas de Washington ha dejado a varios países europeos lidiando con las repercusiones de este alineamiento. La interdependencia comercial, que antes era una ventaja, se ha convertido en un obstáculo casi insuperable. Las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las zonas orientales de Finlandia, enfrentan pérdidas devastadoras. La ausencia de turistas rusos, que antes mantenían vivas sus economías, ha generado un efecto dominó imposible de contener. El dolor causado por estas decisiones alineadas con Estados Unidos no solo es evidente para los analistas externos, sino que también resuena entre los ciudadanos que sufren las consecuencias directas de esta falta de previsión. Finlandia no es la única atrapada en este torbellino. Este es un ciclo que se repite en muchas naciones, que en lugar de trazar su propio camino, optan por seguir la corriente. El resultado, un sufrimiento innecesario que sigue sin dar tregua. Así es, Margarita, y lo lamentable es que se perjudican todas las poblaciones con unos y otros. Entonces, Rusia resulta un vecino problemático para Finlandia, cuando antes era precisamente un socio clave, por ejemplo, como tú bien lo decías, en plantas siderúrgicas. En Helsinki se nutrían con acero, níquel, cobre y otro tipo de materiales que manejaba desde Rusia, además del gas y el crudo, ¿no? Pero igual con el tema de la dependencia de la energía, con un 97% en 2019. Hoy en día es un problema porque ya, como bien lo sabemos, están cortados los suministros en este sentido y las sanciones de las que ha sido víctima Rusia, pues le han
hecho precisamente restringir, y gracias a las políticas absurdas y obtusas de este señor Stop, pues no hay nada que hacer, ¿no? Ellos le siguen la corriente, como bien lo decía el video, a las imposiciones que la OTAN determina, y ahí seguimos perjudicándose y no importa. Así mismo, Ivette, así es. Fíjate que según las fuentes que hemos consultado desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, que fue en febrero del 2022, tú te acordarás bien, bueno, pues Finlandia ha implementado numerosísimas sanciones y ha llevado a cabo más de 2.800 controles específicos de cargamentos en la frontera con Rusia. Señal de que los vecinos son muy próximos, pero se están llevando cada vez peor. Y bueno, ya vimos también, se detalla muy claramente en el video, que la próspera Finlandia vivió a principios de los 90 la peor crisis económica en los países nórdicos de la era contemporánea. El país se vio afectado por una liberalización de la economía que generó un incremento de la deuda tanto bancaria como personal en un clima de euforia inversora y consumista propio de la llamada economía de casino, porque eso fue lo que vivieron en esa época. Una serie de circunstancias internas, externas también, de malas decisiones políticas luego del colapso de la Unión Soviética, pues provocaron un efecto de rebote brutal que llevó a la quiebra muchísimas empresas allí en Finlandia e hizo subir el índice de paro a un 36,7%. O sea que no es primera vez que ellos caen en crisis. Deberían haber aprendido, pero bueno, prefieren dedicarse a otras cosas digamos, del ámbito guerrerista. En la actualidad ya hemos visto los conflictos que tiene Finlandia con Rusia, pero aparte de eso, se está cayendo el PBI de Finlandia, a tal punto que en el segundo trimestre de este año ya quedó en un 0,1% respecto al trimestre anterior. Y esa tasa es 2 décimas menor que la del primer trimestre del 2024, que fue del 0,3%. O sea, va en picada. Y como bien ha explicado el video, Finlandia ha estado enfrentando una crisis económica severa, no tanto como un colapso tan inmediato, yo diría, para ser objetivos, ¿no? Pero ya este decrecimiento apunta a profundizar desequilibrios en las finanzas públicas, con alza en la inflación, que es lo que lleva al piso rápido a la economía de un país, con impacto en los salarios reales. Y los especialistas están diciendo que a medida que el crecimiento económico se desacelera, los déficits y la deuda van a empezar a crecer nuevamente en Finlandia. Y en medio de todo ese drama, las empresas finlandesas no pueden reemplazar por completo sus exportaciones que tenían con Rusia. Ahí estaban asegurados, pero bueno, ahora se quedaron en eso. Además de la inflación, el crecimiento se ve socavado por el endurecimiento de las políticas monetarias y por los efectos indirectos de la operación militar en Ucrania. Y si alguien duda de que la situación es realmente alarmante allí, nos remitimos a las medidas que ese país ha tenido que tomar para ajustar su economía al año 2025 y enfrentar la crisis económica actual. Por ejemplo, ha tenido que actualizar su plan de recuperación y resiliencia en colaboración con la Unión Europea, enfocándose en sectores claves como la energía, la digitalización y la sostenibilidad, y ha considerado darle más apoyo financiero a las pymes para ayudarlas a recuperarla de la crisis, porque ellos saben, como en cualquier país, que las pymes son el motor del empleo, es lo que mantiene viva la economía en un país. Y el que no tenga en cuenta eso, bueno, pues está de espalda a la realidad. Y también Finlandia cuenta con un sistema de ajustes automáticos para la sostenibilidad, que incluye cambios en las pensiones y de la edad legal de jubilación en función de la esperanza de vida. No sé bien cómo es el sistema, tengo que profundizar en eso, a qué edad se jubila la gente allá y demás, pero bueno, ese va a ser tema de otro momento. En fin, toda una movida, Ivette, para salir a flote en un país que está hundiéndose económicamente, hablando en las gélidas aguas del mar Báltico. Yo creo que
Hasta aquí hemos llegado al final del comentario Esperemos haber aportado algo a elementos sobre este tema que marcan la relación conflictiva que hay entre Finlandia y Rusia, con la OTAN en el centro. Y nada, lo que nos queda es agradecer a nuestros seguidores por los minutos que nos han concedido. Si les gustó y nos quieren dar un like, les agradeceremos muchísimo y los invito a que se sumen al canal de Prensa Alternativa, que es La Voz de la Patria Grande, y ahora Ivette seguramente va a continuar con esta invitación. Gracias, Margarita. Gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos apoya, nos sigue y nos aporta en sus comentarios, en sus likes, para darles la mejor información, como siempre, estos análisis que trascienden la noticia y que les llevamos a ustedes con la mayor profundidad, objetividad y, por supuesto, fundamentación. Los invitamos, como ya bien dijo Margarita, a formar parte del canal, a suscribirse y volverse miembros activos del gran proyecto de la Patria Grande, liderado por nuestro director, el J. Juan José del Castillo. Aquí van a encontrar nuevos contenidos, nuevos programas, acceso a clubes de lectura, contacto con el equipo directo de Prensa Alternativa, entre otras sorpresas. Por ahora los dejamos con la frase del día. Cuando llegas a una crisis financiera de gran escala, te arriesgas a un largo periodo de lento crecimiento y eso no es para nada ideal. Lo dijo Stanley Fischer. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.